Muy buenas, sean todos bienvenidos a un video más de Fashion Celular. En el día de hoy vengo a hablarte de una gran actualización, algo histórico, señores, y es que iRemoval Pro es la primera tool en lanzar su Bypass edición especial, soportando desde el iOS XR hasta el 14. Por el momento solamente tenemos soportado lo que es el Bypass para los equipos que estén en iOS 16 y iOS 15. iOS 17 de momento no está soportado, esperemos que esto venga en unas futuras actualizaciones, pero aquí te vamos a mostrar la herramienta, así luce, así se ve, y lo primero que tenemos que hacer es, vamos a ver el procedimiento para el registro. Para esto nos vamos a dirigir a nuestra página fashioncelular.com y vamos a seleccionar nuestro servicio. Recuerda que tenemos muchos servicios disponibles para todos ustedes, especialmente también lo que son los profiles para hacer método coupé que tenemos aquí disponible, como muchos otros servicios que están aquí en nuestra página. Pero vamos a hablarte de lo que nos compete y ahora mismo es el gran update que ha lanzado el equipo de iRemoval Pro, y es el bypass nada más y nada menos que en los modelos más buscados y más solicitados, con la limitante de que estamos soportando solamente iOS 16 y iOS 15. Te repito esto para que tengas bien claro que iOS 17 de momento no está soportado. Entonces, para saber si nuestro equipo es compatible, vamos a ver cómo funciona el método. Aquí vamos a elegir un modelo cualquiera de los que están dentro de iRemoval Pro en la nueva generación del bypass, y vamos a leer las condiciones del servicio. Lo primero es que una vez que mandemos la orden no podemos cancelarla, y debemos estar seguros de que nuestro equipo esté en iOS 15 o iOS 16.6.1, que es el tope que tenemos hasta el momento. Nuestro equipo debe estar en pantalla de Hello. Debemos de tener una conexión de internet buena, estable y rápida. También tenemos de tener nuestro Windows con los últimos drivers, o sea, instalado lo que es el 3U Tool, también lo que es el iTunes X64, ya que si lo instalamos el iTunes desde la plataforma o la aplicación de Microsoft, no nos va a funcionar correctamente. También tenemos vamos a seguir verificando las condiciones de nuestro servicio. Passcode por el momento no está soportado, así que si tienes un equipo que esté en Passcode, simplemente guárdalo para esperar posibles actualizaciones. Tenemos también, nos dice que está soportado actualizar iOS 17 una vez que hagas tu bypass, cosa que aún no te recomiendo, porque si llegas a necesitar repetir el bypass, si subes a iOS 17 no lo vas a poder repetir. También aquí dice que tienen disponible, pero esto aún no lo vi en la herramienta, que se va a poder borrar estando en el mismo iOS. Esto aún no lo hemos visto. Y también nos dice, nos vuelve a especificar o a repetir que está soportado iOS 15 desde iOS 15 hasta iOS 16.6.1. O sea que si tienes iOS 17, de momento no está soportado. Si tienes iOS 14, tampoco está soportado y toca esperar futuras actualizaciones. Entonces, los pasos para realizar este bypass, lo primero que vamos a hacer es conectar nuestro equipo a Wi-Fi y estar de seguro que nos llegue hasta la pantalla de bloqueo de activación, o sea que nos pida nuestro correo de iCloud, a nuestra cuenta de iCloud. Una vez que estemos seguros, vamos a conectar nuestro equipo a la computadora, bajamos y abrimos iRemoval Pro y esperamos hasta que se detecte. Aquí el programa va a hacer la verificación y nos va a decir si es compatible. Luego de que veamos que es compatible, nos dirigimos hacia nuestra página fashioncelular.com y vamos a hacer el registro de nuestro serial, y posteriormente vamos a esperar hasta que este se complete. El tiempo ronda de 2 a 5 días laborables. Esto lo voy a decir, pero esto va de mi parte, no tengo nada confirmado desde el team, sino que yo pienso que esto es como que están trabajando de forma manual lo que es la creación de los tickets para la activación, y por eso se tarda este tiempo. Pero para lo que teníamos, señores, esto es lo mejor que hay. Así que esas manzanas que están por ahí, como pisapapeles, tienen oportunidad para tener una nueva vida luego de que se complete lo que es el ticket de activación
vamos a repetir o sea, conectamos otra vez nuestro equipo hasta la herramienta y le damos a iniciar bypass. Una nota muy importante, y es que este proceso no tiene, o sea, no hay reembolso por demoras. O sea que si ves que tarda más del tiempo, esto puede ser debido al gran volumen de órdenes y no podemos cancelar a menos de que el team lo apruebe. Pero esto ya es esto es como una nota aparte, señores. Esto es como algo al margen para que tengas claro todos los pormenores del servicio. Una vez que ya tengamos hecho, o sea, que haya pasado el tiempo, hacemos nuestro bypass y listo. Vamos a tener nuestro equipo con procesador A12 o mayor, con nuestro bypass listo y funcionando. Aquí también nos hace mención de algunos errores que pueden ocasionar. Simplemente vamos a apagar, encender el equipo y volver a repetir el proceso. Actualmente no te voy a hacer el bypass como siempre lo tenemos acostumbrado, porque no tengo ningún equipo disponible que esté en el iOS 15 o iOS 16 que esté soportado. Aquí vamos a mostrarte en la herramienta cómo sería. Aquí tenemos un iPhone 11, el cual está libre, pero vamos a conectarlo para que tú veas cómo funciona el check y qué te debe de salir. Vamos a buscar un cable, dame un segundito, para conectarlo y mostrarte lo que va a hacer la herramienta. O sea, el primer paso es este. Tenemos nuestro equipo que debe estar en pantalla de Hello o restaurado. Lo vamos a conectar y aquí simplemente esperamos que la herramienta lo reconozca y haga el check-in. Como ven, ahí nos dice check-in en esta parte donde dice servicio. Aquí vemos que nos dice que estamos en iOS 17.2.1 y en el check nos lanza un error. Como dice, esta versión de iOS no está soportada aún. Solo está soportado desde iOS 15.0 hasta iOS 16.6.1 soportado por ahora. Si tú conectas un equipo estando en Hello, aquí te va a salir si es compatible bypass full con señal. Hay un detalle también, una nota, que si notas que aquí en el check te dice que sí es compatible, pero aquí debajo te sale un supported, solamente guíate del check. Lo que te diga aquí es lo válido, ya que esta herramienta ha sido actualizada desde la versión anterior y recuerda que la versión anterior soportaba solamente hasta el procesador A11 y estos equipos son A12 o superior. Así que no te guíes de lo que dice aquí debajo, simplemente del check que te va a salir aquí adelante. Aquí si conectamos un equipo compatible, nos va a saltar el mensaje de que el equipo es totalmente compatible y podemos hacer nuestro bypass. Luego de que la herramienta te diga que es compatible, nos dirigimos hacia nuestra página fashioncelular.com y vamos a seleccionar el modelo adecuado. Un ejemplo, si tenemos un iPhone 14, vamos a buscar el 14 Pro Max. Tenemos 13, 13 Pro, 13 Pro Max. Ok, vamos a enviar como si fuera un 13 Pro Max. Aquí simplemente vamos a poner el número de serie de nuestro dispositivo. Vamos a tener mucho cuidado en colocar nuestro número de serie. Marcamos que estamos de acuerdo con los términos que se escriben aquí, que son las condiciones que debe cumplir el equipo y luego el procedimiento, también el tiempo a esperar. Luego de que estemos de acuerdo, ponemos nuestro serial, le damos a poner la orden. En este caso no lo voy a hacer ya que no tenemos un serial válido y esto sería directamente hasta registrarse. Una vez que registramos, esperamos de 2 a 5 días laborables. Este es el tiempo como promedio, pero suele pasar que mucho antes puede estar registrado ya tu equipo. Una vez que mandemos el registro, esto se va directamente hasta los servidores de iRemoval Pro y posteriormente podemos ir conectando nuestro teléfono a la herramienta y aquí cuando quede ya registrado nos va a dar la opción de activar, lo que completaría nuestro bypass. Recuerda que si quieres seguir atento o enterarte de lo que va sucediendo en este mundo del bypass, jailbreak, etcétera, puedes suscribirte a nuestro canal, activa lo que es la campanita, únete a nuestro grupo en Telegram y así también te vas a mantener enterado de todo lo que va soportando. En unos próximos días, cuando tengamos un equipo compatible, vamos a traerte el tutorial completo mostrándote cada paso desde el registro, la verificación y posteriormente la activación utilizando esta herramienta. También quiero anunciarte y vamos a recordar que esto mismo pasó hace unos años cuando la primera herramienta fue
la de Minacris, que nos saltó con el bypass con señal para los equipos entre el 5S hasta el X, y luego de esto al tiempo se fueron sumando diferentes herramientas. En este caso la primera es iRemoval Pro, pero vamos a esperar que en los próximos días o meses, no sabemos exactamente, se van a ir sumando más herramientas, lo que va a venir a traer un poco de competencia, y los precios esperamos que se normalicen o se ajusten un poco más a lo que es el mercado. También luego de esto esperemos que venga también una ola de herramientas que puedan tener también lo que es el bypass sin señal, etcétera. Así que, señores, esto es algo que pensábamos que no iba a llegar, pero ya lo tenemos, y es bypass Hello con señal en dispositivos con procesador A12 y superior, soportando hasta el 14 Pro Max, ya que en iOS, o sea, no sabemos si será soportado el iOS 15, el iPhone 15, ya que este salió nativamente en iOS 17, así que cuando se incorpore el soporte para iOS 17, veremos si este modelo también será incluido y te estaremos informando por aquí. Recuerda que si te gusta nuestro contenido, debes suscribirte, activar la campanita, también únete a nuestro grupo de soporte en Telegram, tanto a nuestro canal oficial como también al canal de la plataforma Developer Team. Por aquí te voy a estar dejando un botón para que te suscribas si aún no lo has hecho, y de este lado un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.